Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. No ha ingresado Piero, que estaba indignado manifestando su indignación a través del chat. A ver, ¿quién está por aquí? Jennifer, Marco, Omar, Eduardo, Israel y María Fernanda. A ver, en principio, chicos, bueno, como les comuniqué ayer por la noche, hubo un cambio intempestivo en el orden de nuestro horario debido a una situación de salud, ¿no? Que se entiende, se comprende y espero que ustedes también lo hayan comprendido. Pero este cambio intempestivo condujo a distintas modificaciones en los tiempos y en los minutos que compartimos. Yo lo lamento, de verdad lo lamento. Sin embargo, los días viernes, no sé cómo lo están distribuyendo y tampoco sé cómo se están ustedes en familia ordenando y preparándose para el confinamiento, ¿no? Ahí lo supieron. Bueno, vamos a conversar entonces, todos juntos. Buenas tardes a todos. Bien, he encendido mi cámara porque quiero conversar con ustedes, ¿no? Como les estaba diciendo a los demás, ayer se realizó una modificación en el horario y hoy por la mañana hubo ciertos desfases con las horas, tanto de la primera actividad como de la segunda actividad, y bueno, para ello por ello les ofrezco las disculpas del caso. En el caso, bueno, hablando puntualmente del curso de filosofía, ya las semanas pasadas hemos comprobado pues que los temas son bastante extensos y para brindar información adecuada y para resaltar ciertos conceptos que ustedes tienen que manejar para poder entender este curso de filosofía, nos hemos tomado varios minutos, ¿no? La semana pasada el profesor se quedó 2 horas, en las anteriores semanas también hemos ido cortando la clase y completándola en la siguiente sesión por la extensión y porque ese curso lo exige, ¿no? Hoy ha habido un atenuante que ha sido los minutos de desfase que se generaron en la primera actividad y por los cuales les ofrezco las disculpas. Y de todas maneras, el poder quedarnos una hora adicional con el curso de filosofía creo que los va a enriquecer a ustedes y les va a permitir seguir hablando y abordando el tema, que yo sé que hay aquí un adorador de la filosofía que ha mostrado su indignación a través del WhatsApp y espero que pueda comprendernos, Piero, y que contar también con su presencia el siguiente viernes. Me gustaría que se manifiesten por el chat de WhatsApp. Marco me dijo que sí, él está de acuerdo, está a favor. ¿Quiénes más pueden este viernes que viene, ya el primer viernes de febrero, quedarnos de 1:30 a 2:30 escuchando filosofía con el profesor Morales? Israel, por ahí también me dijeron en el chat, bueno, que tenía que estar almorzando junto con la computadora. Está bien, no hay problema, vamos a hacer nuestro viernes filosófico y de almuerzo, almuerzo y clase, ¿no? Y, chicos, y yo sé también el esfuerzo que implica quedarse de largo, de verdad, les comprendo, los admiro, porque tienen que estar pues en unas jornadas que realmente son maratónicas. Si yo con 2 clases por la tarde, bueno, clases que escucho, que ya saben que estoy en algunos cursos, que ya terminan, me siento estresada y a veces ansiosa. Me imagino como tenemos que hacer algo para manejar ese estrés. Vamos a bailar. Vamos a hacer nuestra actividad de cuentacuentos. Yo estoy preparando una actividad de cuentacuentos para ustedes, de mitos griegos. Y bueno, van a ser los primeros en ver mi performance. Bueno, los primeros y los únicos también. Pero igual, con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes.
¿Ah? Thunder, filósofo, asesor de Queen y el de Thanos. ¿Thanos? Todos los mitos sabidos para ver. No, mentira. Vamos a hacer una selección. Ya, les estoy hablando, es que de verdad, conversar con ustedes es bonito porque puedes... No sé, a mí me gusta mucho conversar con ustedes, pero no quiero un gusto conversar con ustedes, por eso han ingresado más de 2 personas para poder hablar. Eso también porque los conozco, ¿no? O sea, algunos los he conocido en la virtual. Ya, callen, porque si no voy a estar hablando un montón. Sí, a ver, María Fernanda, ¿estás por ahí? Hola. Profesor Chalco, buenos días, ¿qué tal? Disculpe, también nos está escuchando. La señorita María Sí, Fernanda del área de marketing va a dar un mensaje a la comunidad y luego podemos iniciar la clase. Disculpe. Un mensaje breve, porque yo hablé bastante. Tu micro, Maffer, tu micro. Enciende tu micro. Pensé que ya la había encendido, sorry. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda, soy del área de marketing de la Academia Mega, creo que conozco a algunos. Estoy por aquí para hacerle una invitación formal a nuestros seminarios que estamos organizando nosotros como Academia Mega. El domingo pasado tuvimos el seminario de ciencias con el profesor Salcedo y el profesor Walker. Este domingo nos toca el seminario de letras. Estamos con el profesor Hugo Suárez de Geografía, como ustedes ya lo conocen, el profesor Julius Torres de Historia Universal. Este seminario está iniciando a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El costo de este seminario es de 10 soles, pero como tú eres alumno Mega, eres nuestro alumno, el costo es de 5 soles. No puedes dejar de inscribirte a este seminario, ya que tú estás en un proceso de aprendizaje, eres un chico, son chicos que están aprendiendo día a día, que están con todas las expectativas de poder aprender, ¿no? Y querer postular e ingresar a la universidad, que creo que ese es el objetivo que ustedes están teniendo y nosotros como academia te estamos brindando las facilidades. La tutora ya les compartió el flyer con la información, con la inscripción, los números telefónicos para que puedan ustedes ingresar. Yo espero, tengo la seguridad que todos ustedes se van a matricular, se van a inscribir a este seminario, ¿no? Una de las cosas que ustedes como alumnos deben de tener siempre grabado en la cabecita es que uno nunca deja de aprender algo nuevo, ¿no? Los profesores que le van a brindar el seminario son temas fijos que van a venir en el examen de admisión, va a haber teoría y va a haber también práctica. Entonces, teniendo la premisa que uno nunca deja de aprender algo nuevo siempre, tengo la seguridad que se van a matricular. Entonces, espero que tengan un buen día. No le quito más tiempo, chicos, para que el profesor pueda iniciar su clase. Estamos en conversación, cualquier consulta, duda, la tutora le comparte el flyer y ustedes me escriben por ahí. Yo les envío el link, les envío los números de cuenta, de repente para que puedan inscribirse. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Gracias, Katy. Gracias, profesor. Y el profesor está de confitrión, ya puede compartir pantalla. ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar, chicos. Buenas tardes. A ver, un momentito. Aquí está. Ok. Listo, chicos. A ver, antes de presentar, ¿qué tal? Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Teníamos que ver el tema del día de hoy, unos ejercicios que habíamos quedado pendiente de la clase anterior, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el ejercicio pendiente? Estábamos en el sujeto y predicado, ¿no? Habíamos combinado algunos ejercicios y para poderlos explicar, me imagino que también algunos hayas avanzado, pero si algunos no has entendido, pues igual el día de hoy vamos a hacerlo, ¿ok? El día de hoy nos toca ver la oración 2. La oración 1 lo vimos clase anterior y con ello estábamos viendo el sujeto y el predicado. En esta oración 2 lo que vamos a ver es básicamente la intención del hablante, los distintos enunciados que se pueden dar de forma enunciativa,
por ahí de forma imperativa, exhortativa, dubitativa. Vamos a ver esas oraciones y por ahí también algunas oraciones que ya se encuentran como compuestas. ¿Ok? Así que vamos a iniciar con ese panorama. Y también no me he olvidado, ¿no? Recuerdo que la clase anterior también les dije que por ahí tenía un material que, bueno, es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde los profesores enseñan y siguen enseñando lenguaje porque son los primeros cursos, o es el primer curso que vas a llevar. Lenguaje 1 y lenguaje 2. ¿Quieres ver el nivel en el que están? Básicamente es un poquito más de lo que estamos nosotros avanzando. ¿Y por qué un poquito más? Porque de repente por ahí ya te van a exigir que no es la exigencia de las preguntas, ¿no? Las preguntas, las alternativas te ayudan. Aquí las preguntas son sin alternativas, aquí las preguntas son de análisis, ¿no? Por eso el nivel es un poquitito nada más, pero con la base que tienes en la Academia Mega, te va a permitir poder rendir y seguir rindiendo dentro de la universidad. ¿Ok? Después entonces de brindar la teoría, voy a mostrar por ahí algunas diapositivas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ok? De los profesores, especialmente que nos mencionan aquellos cursos. Para esta oración 2 lo que tenemos que ver, chicos, es precisamente definir qué es oración. A ver, ¿alguien por ahí, chicos, puede definir qué es una oración? ¿Alguien por ahí? Que tenga alguna definición así, muy clara, de qué es oración. O de repente el profesor me da una idea de qué es una oración. Es un conjunto de palabras por ahí. Puede ser también, ¿no? Veamos, chicos. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de la oración? Vamos, conjunto de palabras con sentido, dice por ahí Cristina. Bien, sí. Se relaciona con ello. Ajá. Amalgama de palabras. Interesante el término, Piero. Con una finalidad determinada. Bien, sí. Puede existir la misma relación que ustedes señalan, ¿no? O un conjunto de palabras, pero que mencionamos como una unidad mínima comunicativa. No por algo construimos una oración, sino que la construimos con un fin comunicativo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, precisemos. Alguna de las características que va a tener es sentido completo. Y para que una oración presente un sentido completo es que debe presentar un verbo. ¿Ok? Profe, siempre me han dicho que la oración es con verbo. Ya está, esa es una oración, ¿verdad? Sí, si siempre te han dicho aquello, desde el colegio incluso, pues podrás notar que es cierto. Presenta verbo. Los niños cantan. Aquí está el verbo. De repente si nos dicen, muestra una actitud del hablante. Claro, esta actitud del hablante nos tiene que relacionar con un verboide, por ejemplo, ¿no? En la cual nos señala prohibido botar basura. ¿Cuál es la actitud del hablante, profe? Una actitud de repente imperativa, que te exige una orden. Entonces diremos, prohibido botar basura. Prohibido botar basura. Es una orden. Profe, pero aquí no hay verbo, ¿no? No, no hay verbo, hay verboides, chicos. Un verbo no personal. También es una oración. Profe, también cuando podemos presentar autonomía sintáctica. ¿Esto qué nos dice? Que puede ser sin verbo, profesor. Una interjección, por ejemplo, en el caso de hola, aló, adiós. También presentan entonces relacionado con la oración. Como presenta una autonomía, porque básicamente es una interjección, entonces se puede dar como una oración. ¿Ok? Estos son los elementos, muchachos. Ahora, no olvidarnos algo. Las llamadas interjecciones que van a poseer sentido completo se considera como un tipo de oración. En este caso podríamos decir también uff, ajá, a, son interjecciones. Y con ello nos permite también señalar un tipo de oración. ¿Ok? Así que sí se va a considerar como oraciones. De repente por ahí en una pregunta te pueden decir, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados son oraciones? Y tienes que identificarlo. ¿Ok? Entonces recordamos, con verbo, con un verboide, con donde muestra la actitud del hablante, en este caso un imperativo,
o de repente con interjecciones, sin verbo. ¿Ya? Listo, profe. Chicos, como siempre les digo, si tienen alguna consulta, por favor, el chat, quiero activar mi micrófono, profe, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien, listo. Veamos entonces el siguiente caso. Nos vamos ahora a la proposición. La proposición es una unidad que forma la llamada oración compuesta. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que en una oración compuesta necesariamente debe existir dos proposiciones. Entonces, la primera característica es que va a poseer un sentido, posee un sentido, pero necesita de algo más, ¿no? Porque si yo digo estudió mucho, estudió mucho, profe, sí, él estudió mucho, correcto, profesor, posee un sentido, la primera proposición. No aprobó el examen, profesor también, presenta una segunda proposición, posee un sentido, pero el sentido todavía no es completo, ¿no? ¿Sabes por qué no es completo? Porque la subordinada, en este caso, necesita, porque pues, presentamos el conector pero, conector adversativo, una necesaria relación con el elemento anterior, ¿no? Para este caso diremos que carece entonces de autonomía sintáctica. Quiere decir que el conector une a los dos elementos. En este caso, quien carece de autonomía sintáctica vendría a ser la proposición 2, ¿no? No sale de casa, él no sale de casa. ¿Pero por qué no sale de casa? Porque está algo enfermo. Entonces quiere decir que esta proposición necesita de la otra para que se explique. Y para que se explique esta de que está algo enfermo, pues necesita de la otra. Básicamente las dos se necesitan, ¿no? Las dos se necesitan. ¿Ok? Son tóxicos, se necesitan. Muestra una actitud del hablante, también profesor. Se comporta raro, es decir, no saluda. Nos señala también un enunciado o una oración llamada enunciativa, ¿no? Informativa. Se comporta raro, proposición 1, es decir, no saluda. Entonces, diferencias entre una proposición y una oración. Lo importante no es que solo presente verbo, porque los dos pueden presentar verbo. Es que la proposición necesariamente va a ser como una unidad dentro de una oración compuesta, que necesite de otro elemento para que se entienda todo o en su forma completa. ¿Ok? Esa es la relación, profe. Veamos aquí entonces algunas relaciones. Entonces, según es el tipo de nexo que une las proposiciones, estas van a clasificarse entonces en coordinadas y en subordinadas, según el tipo. ¿Qué tipo? Este tipo. ¿Ok? Entonces veamos aquel caso. ¿No? Lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué tenemos que diferenciar también? Tenemos que diferenciar a la frase. ¿Cómo diferenciamos a la frase, profe? La frase viene a ser un conjunto de palabras, pero que van a cumplir una función en la oración. Por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. Como no posee un sentido completo, ¿ok? Podemos entender que existe una frase llamada nominal. ¿Por qué? El ejemplo nos da la idea. Los niños abandonados. Los niños abandonados. Como núcleo tenemos a niños. Una frase nominal está constituida por el núcleo, que es un sustantivo. Nómina viene de nombre. El núcleo es un sustantivo. Y aquí, núcleo niños. Los niños abandonados. Profe, ¿y abandonado no es verbo? No, es un verboide, ¿verdad? Pero que tiene la terminación ado, es cierto, pero esta tiene una función. Básicamente la función es de un adjetivo. Los niños abandonados, entonces señalamos que todo esto es la frase nominal. No confundamos, chicos, frase nominal igual a sujeto, porque a veces el sujeto puede estar compuesto de oraciones subordinadas y estas no son frases nominales. Estas son oraciones subordinadas. Entonces, por ahí que sí, en su mayor parte de la oración presentan frases nominales el sujeto, pero no quiere decir que necesariamente pues presente dicha relación. Sí, sí se encuentra en una relación mayor, pero no es un hecho pues permanente. Por ahí alguien cree que tiene alguna consulta. Bueno, para identificar una frase nominal de una oración subordinada es muy fácil porque el elemento subordinante
presenta elementos, ¿no? O sea, la oración subordinante presenta elementos subordinantes. Vamos a conocer ahora, no, la próxima semana todavía vamos a conocer ya cuáles vienen a ser esos elementos, pero contienen elementos subordinantes. Por ejemplo, están los pronombres relativos, los adverbios relativos, están también los verboides, que también pueden servir como elementos subordinantes, y por ahí pueden estar las conjunciones subordinantes. ¿Ok? Entonces, de ese modo voy a poder diferenciar de una frase nominal que funciona como sujeto y de una oración subordinada que funciona como sujeto, que tiene esa función de sujeto. ¿Ok? Eso va a ser la diferencia. Por ahora, centrémonos en algo muy básico, porque de ahí vamos a ir avanzando poco a poco. En este caso, tendremos que una frase nominal es una frase justamente que como núcleo presenta un sustantivo y que dentro de ellos va a presentar modificadores, como en este caso tenemos, ¿no? El núcleo vendría a ser niños, su modificador pues será los y abandonados también será el otro los. ¿Ok? Entonces, solo eso es la frase nominal. Podemos mostrar también que no muestra una actitud del hablante en una frase. Cuando yo digo sumamente respetuosos. En una frase adjetiva, chicos, ¿quién es el núcleo? El adjetivo, pues. El adjetivo. Profe, pero al adjetivo alguien lo modifica, ¿no? ¿Quién lo modifica? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas quién modifica el adjetivo? Vamos a ver si recuerdan o no recuerdan. ¿Quién modifica el adjetivo? Ah, ok, listo. ¿Quién modifica el adjetivo? El adverbio, excelente. Muy bien, entonces aquí el adverbio, aquí el adverbio va a funcionar como un MD, y ese funciona como núcleo. Ahí está. MD, núcleo. Por un MD puede ser un adverbio, claro, pero no MD del sustantivo, sino un MD de un adjetivo. En este caso sería entonces una frase adjetiva que como núcleo presenta un adjetivo. Por ahí me dicen, profe, ¿me puede hacer un recordaris rápidamente de un MI? Claro, Cristina. Un MI vendría a ser un elemento o una frase nominal. ¿Es así, ya? Un MI puede ser una frase nominal que se adhiere a otra frase nominal principal, pero la unión se hace a través de una preposición. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a colocarle un MI a esta frase nominal. Vamos a agregarle otra frase nominal prácticamente. Los niños abandonados, colocaremos de Lima. Los niños abandonados de Lima. Lima es un núcleo de esta frase nominal y relacionado con el conector. Ahí está el conector de Lima, los niños de Lima. Ese vendría a ser, por ejemplo, el MI. Diferencias generales, me dice Piero, entre los conceptos de modificador y objeto. Objeto directo y modificador directo, ¿a eso te refieres, Piero? Disculpa. Ok. Ok. Chicos, el modificador directo es un elemento que va a estar en concordancia con el núcleo de la frase nominal. Si tenemos en cuenta este detalle, mira, niños, núcleo, se encuentra en plural masculino. El modificador directo también se encuentra en plural y masculino. Y básicamente lo que hace es presentar al sustantivo, ¿no? En un objeto directo puedo tener en cuenta el término los, ¿ok? Pero esta, la posición la posición del objeto directo no va a ser al lado, o de repente no, ese los como pronombre no va a presentar un sustantivo. Lo que hace es que se va a adherir de dos formas. Bien que puede estar acompañado de un verbo, ¿ok? Puede ser un los más verbo, o de repente puede estar adherido al verbo. De repente si encontramos aquí el verbo, es de forma general, ¿ah? Porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? De forma muy general para que te ayude. O podemos encontrar un verbo y después ahí está adherido justamente el pronombre los. Entonces podría decir, por ejemplo, profesor,
Convéncelos. Convéncelos. Ahí está. De forma adherida, ¿no? Podría decir los convenceré. Los convenceré. Convenceré. Listo, profe. Los convenceré. Convéncelos. Ahí encontramos la diferencia, ¿no? Mientras que el determinante del MD es un artículo presentado al sustantivo, el objeto directo lo que hace es encontrarse en dos posiciones, tanto en una llamada proclítica o en una enclítica adherido al verbo. ¿Ok? ¿Qué tal, Piero? ¿Quedó más claro esa relación? ¿Sí? Mazo. MD, convéncelos. Chicos, clase pasada hicimos sujeto y predicado. El MD lo que puede ser es un el MD lo que puede ser es un artículo, un adjetivo. Son dos elementos que se pueden ser un MD. Este los, que está adherido al verbo, este los, ese es un pronombre personal. Es un pronombre. Y eso también es un pronombre, chicos. ¿Ok? ¿Y qué reemplaza? ¿Qué reemplaza? A ver, vamos con otra oración para que te puedas entender. A ver. Vamos a colocar aquí, ¿ya? Convence. Vamos a colocar aquí. Juan. Juan. Convence. Convence a los estudiantes. Juan, convence a los estudiantes. Ok. Juan, convence a los estudiantes. Mira, aquí el sujeto, ¿cuál es? ¿Recuerdan el sujeto? ¿Recuerdan el sujeto? Juan, convence a los estudiantes. ¿Recuerdan el sujeto o no recuerdan el sujeto? ¿Puedes identificar el sujeto? Juan, convence a los estudiantes. El sujeto, chicos, sujeto. Juan, convence a los estudiantes. Vamos, chicos, sujeto. Sujeto no es Juan, sujeto no es estudiantes, chicos. ¿Qué pasó? Marco, excelente. Chicos, aquí el sujeto es tácito. Tácito. ¿Por qué el sujeto es tácito? ¿Recuerdas que el vocativo nunca, nunca, chicos, puede ser un sujeto? ¿Ya? ¿Ok? Juan convence a los estudiantes. El vocativo nunca puede ser un sujeto. Profesor, y podría ser los estudiantes, pero dice a los estudiantes. Y recuerda que un sujeto tampoco puede iniciar con una preposición. Así que ninguno puede ser. Entonces aquí tendríamos que agregarle un sujeto tácito. Juan, tú convence a los estudiantes, ¿no? Juan, tú convence a los estudiantes. ¿Ok? En esta relación, ¿ok? Entonces tendríamos que reemplazar, ¿no? ¿A quién convence tú? ¿A quién? O de. ¿Recuerdas que puede ser el que más verbo? Pero el que convence no tiene relación. Entonces sería ¿a quién convences? ¿A quién tienes que convencer tú? ¿No? Y ahí la respuesta sería a los estudiantes. Quiere decir que este es el OD. Para reemplazarlo, profesor, por un pronombre. ¿Por cuál lo voy a reemplazar? ¿Recuerdas que el OD podemos reemplazarlo por un la, los, lo, las? ¿Y de qué depende cuál utilizar? Depende de que sea estudiantes, ¿no? Básicamente el artículo nos ayuda a decir que que son masculinos, profe. Entonces los estudiantes, ¿no? Los, lolas. Entonces voy a identificar que voy a agregar los. Muy bien. Entonces voy a decir lo siguiente. Juan los convence. Juan los convence. Ok.
O podemos decir de dos maneras. Juan, en el sentido imperativo, ¿no? Convéncelos. Convéncelos. Entonces quiere decir ahora que el ODE que ha pasado, que está en la parte posterior, se ha adherido al verbo. Entonces lo ha suplantado, profe. Y ahí está. Juan, convéncelos. Ese es un objeto directo. Muy bien, Pedro. Ahora sí se entendió que no es lo mismo decir con un MD, porque un MD presenta un sustantivo, ¿no? Ujú. Listo, chicos. A ver, Piero por ahí, ¿se entendió esa relación? Ujú. Piero, cuéntame, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Más o profe otra vez? ¿Otro ejemplo? No sé, cuéntame. Otro dice. Ok, otro ejemplo. Ya. Chicos, recuerdo que en la clase no me decían eso, ¿ah? No sé qué ha pasado. Has meditado seguro. Ok, no hay problema, Cristina, puedo hacer otro ejemplo, no hay problema. Las veces que sea posible para que lo podamos entender. ¿Ok? A ver, colocaremos entonces María. Ok, vamos a colocar por aquí. María, regala. María regala chocolates. Chocolates. María regala chocolates a Freddy. Vamos a colocar por aquí. María regala chocolates a Freddy. ¿Ok? Listo. Identificamos rápidamente que el sujeto es María, ¿verdad? El verbo es regalar. Chocolates, ¿qué vendría a ser, chicos? ¿Puedes identificarlo? ¿O no puedes identificarlo? Asesoría, dice. Ok, Cristina. Bien, a los chicos que pueden identificarlo, sí vendría a ser OD. Ok, profe, recuerda, ¿qué pregunta se hace para el OD? La pregunta que se hace para el OD, chicos, es básicamente decir que hay dos preguntitas, ¿no? Que más verbo más sujeto. ¿Ok? Así es la relación, chicos, que más verbo más sujeto. La siguiente pregunta posible es un a quién. ¿Ok? Más verbo más sujeto. ¿Ok? Pero la primera pregunta que te debes hacer, chicos, es el qué. Esta es la primera preguntilla. En caso no sale, porfe, con la segunda. Pero no de frente te vayas a la segunda. ¿Y sabes por qué no de frente que te vayas a la segunda? Porque te puedes confundir con el oí. Entonces, primero, la primera preguntita. ¿Qué regala María? La respuesta sería chocolates. Ya está, profe. Ya está. Chocolates es el OD. A Freddy. ¿Qué sería Freddy, profe? El objeto indirecto. ¿Y por qué? ¿Recuerdan las preguntas que se deben hacer para los I? Sería ¿a quién? No es un qué, es ¿a quién de frente? ¿A quién o para quién? Más verbo, más sujeto, más objeto directo. ¿A quién regala María chocolates? A Freddy. Hoy, profe. Hoy. ¿Ya? Ya está listo, profe. Ahora, tienes que recordar también lo siguiente. Tenemos que recordar lo siguiente. Básicamente es con los elementos que, ¿no? Por aquí, a ver. Recuerde lo de que pueden reemplazarse por pronombres también. En este caso podría ser un lalos lolas. Lalos lolas. Lalos lolas. Y un i, profe, ¿por qué se puede reemplazar? Se puede reemplazar por un leles. ¿Ok? Se puede reemplazar por un leles. O de lalos lolas, hoy leles. ¿Ok? Pero ¿de qué depende colocar lalos lolas? Va a depender de básicamente el OD, si ya encontraste el OD, reemplazarlo, ¿no?
Si estos chocolates es masculino y es plural, pues voy a utilizar los. Si fuera singular y fuera femenino, pues utilizaría la. Si fuera masculino singular, utilizaría lo. Y si fuera femenino plural, utilizaría las. Pero en este caso sería los. Voy a reemplazarlo, profesor. ¿Y qué es lo que voy a decir? Ok, veamos, borremos esta parte. Diría entonces si era María regala chocolates a Freddy. Entonces diré lo siguiente, ¿no? Si intento reemplazarlo, diré entonces lo siguiente. María reemplaza entonces ¿los qué? Los regala. Los regala, pero ¿a quién regala? A Freddy. ¿Qué es lo que ha hecho, profe? Reemplazar el objeto directo que se encontraba después del verbo, pero ahora como el reemplazo sería los antes del verbito. ¿Ok? Ahí está, y ese es el OD, objeto directo. Profe, ¿puedo reemplazar a Freddy? Claro. María le regala chocolates, y ese le reemplazaría a Freddy. Puedo hacer ese reemplazo. ¿Ok? Listo. Cuéntame, chicos, por ahí también, Cristina. ¿Se entendió mejor? Ok, listo. A ver, no sé si necesitamos una asesoría, chicos. Aquí lo que siempre te pido es mayor atención, ¿ya? Mayor atención. Pero de repente por ahí de repente vamos a tratar de coordinar aquello. Pero, a ver, los temas próximos aquí ya son temas, ¿no? Y como te venía dando a conocer, son temas que ya vamos a reconocer todo lo que hemos estudiado en clases anteriores, ¿no? Tienes que aprender a diferenciar rápidamente. Esto es así, que es un sustantivo, ¿ok? Tiene que ser un adjetivo, ¿no? ¿Ya? Claro. No, sí, sobre todo, sí es cierto, tienes razón, Cristina. Y sobre todo también podríamos hacerlo con los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios. Justamente hay ejercicios que nos permiten poder aclarar aquello, ¿no? Por ejemplo, clase anterior nos faltó algunos ejercicios para poder reforzarlo. Y es de repente por eso que la duda continúa hasta aquí. Y por eso les decía que hoy día vamos a subsanar aquello, ¿no? Reflejándonos con los ejercicios también. ¿Ya? Para que entiendan también que era un verbo transitivo, ¿no? Que tenía que reflejar aquello. ¿Ok? Muy bien, listo, chicos. Veamos entonces, para que el tiempo también no nos logre ganar, veamos lo siguiente. Veamos también que existe una frase adverbial, profe, donde el núcleo, ¿quién es? Un adverbio, pues. ¿Y quién modifica el adverbio? ¿Alguien logra recordar quién modifica el adverbio? A ver, vamos, chicos. ¿Quién modificaba el adverbio? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Quién modifica el adverbio? ¿El adjetivo modifica el adverbio? No. Muy bien, excelente. Otro adverbio. Otro adverbio, pues. ¿Quién modifica el adverbio? Otro adverbio. Y en este caso tenemos en cuenta demasiado. Es otro adverbio de cantidad. Un adverbio de cantidad modifica un adverbio de temporalidad. Ahí está. Esa es una frase adverbial, donde un adverbio modifica a otro adverbio. Y como núcleo tenemos un adverbio y como MD tenemos a, básicamente, este adverbio de cantidad. Entonces, ya sabemos la diferencia entre frase, proposición y oración. ¿Ok? No olvidarnos entonces que pueden existir locuciones, ¿ok? Que es un tipo de frase, de estructura fija que funciona y que es equivalente a una palabra, ¿no? Por ejemplo, como bibliotecario mendigo, que es una locución sustantiva. ¿Relacionado a quién, profesor bibliotecario mendigo? ¿Alguien recuerda quién es el bibliotecario mendigo? ¿Recuerdan o no? Ajá, claro. Pasadre, dicen por ahí. No, Palma, ¿verdad? Palma, bien. ¿Por qué era considerado bibliotecario mendigo? Básicamente por la recolección de
libros que hizo después de la guerra con Chile, ¿verdad? Claro que sí. Trató de unir muchos libros. Evidenciamos de armas tomar, también locución adjetiva, dar en el clavo, locución verbal, y a quemarroca, una locución adverbial. Estas locuciones, ok, estas locuciones, entonces, sí, efectivamente se da, ok. Bien, listo. Entonces a tener en cuenta que yo, profe, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues reconocer. Reconocer si estamos ante una oración o una frase. A ver, te invito a que me respondas, por favor. Te invito a que me digas cuáles son. De la 1 a la 10, pero no me digas uno por uno. Dime de frente todas. ¿Ya? A ver, vamos. Espera tu respuesta. Vamos, vamos. Vamos, tú puedes. Ujú. Vamos, chicos. Ujú. Fo, 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 dice Piero. Ok, ok. Fo, 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 fo. Ujú. Para abreviar, dice. Ok, ok, listo, Piero, no hay problema, no hay problema. Se puede abreviar, ¿no? Claro. Para eso existen las palabras también. Abreviarlo. Muy bien. Listo. Ajá, excelente por ahí. Nadie ya tiene su clave también. Muy bien, chicos. Excelente. Veamos, veamos. Lo importante de esto es tener en cuenta también reconocer una frase nominal, adjetival y adverbial, ¿no? Sí, muy importante. Veamos, chicos, aquí, veamos, veamos. Dice, las computadoras del último o de los últimos 5 años. Profe, ¿esto qué vendría a ser? Una, ¿una qué, profe? Una frase, ¿no? A ver, ¿y por qué es una frase, profe? Porque como núcleo tenemos a un sustantivo. Profe, ¿y no existe verbo? No existe, profe, y por eso es una frase nominal. Mire el mar desde este barranco. Profe, en este caso sería que una oración. Tenemos a un verbito de por medio. Verbo. Considerando estos últimos años los sueños. Profe, y en esta oración, ¿qué vendría a ser? ¿Frase u oración? En esta oración sería frase, ¿no? Por aquí ya tenemos la solución lista para ya no estar avanzando uno por uno. ¿Y por qué, profe? No encontramos el verbo, ¿no? Dice considerando estos últimos años los sueños. Pero es una frase, ¿verdad? En el siguiente caso, la casa de María de la esquina en la calle. Profe, la casa de María de la esquina en la calle no existe verbo. Así que la relación vendría a ser que es una frase, profe. Listo. Le consta que Gastón es un gran chef. Tenemos el verbo, un verbo subordinado, profe, por el elemento que, pero sigue siendo una oración subordinada también. Una oración compuesta subordinada incluso. Las elecciones presidenciales del 10 de abril. Profe, existe núcleo, pero no existe verbo, ¿no? El gran cambio son los jóvenes. Profe, tenemos el verbito, oración. La Azucena casi no tiene verbo, profe, oración. Fumar es dañino, dice, tenemos el verbo, ¿ah? Aquí el verboide funciona como un sustantivo, que es dañino para la salud, fumar. Ahí está, oración, profe. Comprando chicles todo este tiempo, comprando, profe, pero comprando no nos indica que nos falta algo más, ¿no? Claro, ok. Es una frase, profe.
Ya está. Listo. ¿Solo en 2? Ok, Nadine. Excelente. Ok. Muy bien. A ver. Las relaciones que tenemos con la frase entonces es poder considerar que como núcleo podemos tener en cuenta a un sustantivo, ¿a quién más, profe? A un, a un adjetivo, y como núcleo podemos tener también a un adverbio. Para este caso vendría a ser estos últimos años, aquí la oración está movida, ¿no? Últimos años, ¿no? En este caso, últimos años, años, los sueños, dice, ¿no? En este caso, años vendría a ser el núcleo, una frase nominal. En esta hora frase también, ya relacionamos aquí. Aquí como es una oración, la última frase, ¿no? Comprando chicles dice todo este tiempo. Aquí vendría a ser el como núcleo, a ver, dice comprando chicles todo este tiempo comprando chicles. Todo este tiempo, tiempo con núcleo. Frase nominal. ¿Ok? Recuerda que los gerundios, pues, en estos casos, ando, endo, yendo, deberían formar parte de verbos cuando forma parte de perífrasis verbal. ¿Ok? Esa es la relación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo. Continuamos. Nos vamos ahora a la clasificación de la oración, pero según la actitud del hablante. Entendamos que la clase existe en una enunciativa cuando podemos afirmar o negar algo sobre la realidad. Para ese caso tendríamos el caso del ejemplo. La fórmula de agua es H2O. La fórmula de agua. Profe, aquí estamos afirmando algo, ¿no? Podemos negar también. No fue al evento social ayer. Correcto. Una desiderativa, en la cual implicamos un deseo. Que te vaya muy bien. Aplicas un deseo, ¿verdad? Ojalá logren todas sus metas. También, profe. Dubitativa, vamos a expresar una duda o alguna posibilidad. Quizá llueva esta tarde. Posiblemente aprueben el examen. Dubitativa, duda o posibilidad. ¿Ok? No olvidarnos entonces que la oración enunciativa presenta otro nombre, como consideraba aseverativa o declarativa. Por ahí te puede venir esa relación. La exhortativa, que la vamos a ver más adelante, se va a considerar también como imperativa. ¿Ya? Recuerda que San Marcos, pues, es un clásico que te venga estos tipos de sinónimos. Así que por ahí no te compliques la vida, ¿ya? Tienes el caso de aseverativa o declarativa para las enunciativas y las imperativas para las exhortativas. Veamos entonces el siguiente caso. Las exhortativas, o también llamadas imperativas, nos dice que va a ser aquello que nos va a expresar un mandato, una orden o algún ruego. ¿Ok? Señores, cumplan las medidas. Cumplan las medidas, ¿no? Un mandato que cumplan. A resolver las preguntas, una orden, ¿no? Cuando tu profesor te dice a resolver las preguntas, una orden. ¿Ok? La interrogativa es cuando buscamos una información del oyente, ¿no? Por ejemplo, se puede dar de forma directa o indirecta. ¿Dónde estudian ellos? Directa, ¿no? ¿Dónde estudian ellos? Ahí está. Pregúntale si vendrán hoy. Indirecta, sin signos de interrogación. Una exclamativa vamos a denotar alegría, asombro, sorpresa. ¡Cuánta corrupción y miseria! ¡Cuánta corrupción y miseria! ¡Qué calor hace aquí! ¿Ok? Eso es lo que podemos denotar entonces con la alegría, asombro y sorpresa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí, profesor? Bueno, que dentro de las interrogativas incluso existe una interrogativa total y una interrogativa parcial. La interrogativa total lo que nos exige es una afirmación o una negación. ¿Resolviste el problema? Sí, no. Y una interrogativa parcial es aquella que nos va a mostrar no necesariamente una afirmación o negación. Por ejemplo, ¿quiénes ingresaron? Todos los que son de la Academia Mega. Ahí está. Pero no exige necesariamente una afirmación o una negación. ¿Ok? Entonces, con eso también podemos agregar, o tenemos por aquí un valor agregado, ¿no? Por si nos intenta decir, ¿cuál de ellas presenta una interrogativa total parcial? No, perdón, una interrogativa parcial o directa parcial. Puede venir.
Puede venir esa relación. ¿Ok? Listo, muchachitos. Cuéntame, ¿tienes alguna consulta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? Todo chido, dice. Ok, todo chido. Listo. Continuamos. Nos vamos ahora a la clasificación, pero según la estructura de la oración. Una oración puede ser bimembre o puede ser unimembre en las siguientes relaciones. Si es bimembre, nos dirá lo siguiente, ¿no? La definición, una oración que se puede dividir entre el sujeto y el predicado. En estas situaciones tenemos los obreros trabajan mucho. Tenemos al sujeto, profe, y tenemos al predicado. La crisis causó sujeto. ¿Qué causó la crisis? Muchos despidos. Que ahí está, predicado. En la unimembre es aquella que no podemos hacer la división. Auxilio, socorro, prohibido fumar. No nos indica, profesor, un sujeto y un predicado. Así que ahí tienes las diferencias. Tenemos que tener en cuenta también que las oraciones bimembres deben poseer necesariamente un verbo conjugado. ¿Ok? Saldremos de esta pandemia, profe, verbo conjugado. Si decimos cállate, una oración imperativa con el verbo, ¿no? Sí, correcto. ¿Ok? Y las oraciones unimembres pues no tienen verbo. Por ejemplo, arriba las manos. Arriba las manos. Pero no digo que tus manos tienen que estar arriba. No lo indico en esa relación. Arriba las manos nada más. Qué alegría verte. Profe, pero verte no podría ser una relación. No, profe, ¿por qué? Porque ver es, profe, un verboide, ¿no? Y te es un pronombre que se ha adherido al verboide. Pero verboide no es un verbo conjugado. ¿Ok? Así que necesariamente un verbo conjugado para las bimembres. ¿Ya? Y esa es una unimembre. Muy bien. Veamos el siguiente caso. Tenemos que clasificar a la oración, pero según su complejidad. Una oración puede ser simple o puede ser compuesta. Si es simple, profe, presenta un solo verbito y es fácil de poder reconocerlo. María estudia medicina. Luis trabaja de abogado. En cambio, si tenemos una compuesta, debe presentar dos o más verbos, pero esos verbos también tienen que considerarse conjugados y cada uno debe presentar una proposición. En este caso tenemos una proposición 1, María estudia. En otro caso tenemos otra proposición, Luis trabaja. Dos verbos, una oración llamada compuesta. Dos verbos en adelante. ¿Ok? Algo que aclarar también, que las perífrasis verbales, ¿ok? Se van a considerar como un solo verbo, ¿ok? Entonces, las perífrasis verbales están relacionadas con las oraciones simples. Si yo digo, ella está leyendo, profe, dos verbos, compuesta, no. Simple nada más, porque una perífrasis se menciona un solo verbo. Pedro va a postular pronto, ¿ok? En esa secuencia también. Relacionada a un solo verbo. ¿Ya? Listo. Cuidado que te confundas. Ahí digas, no, profe, compuesta, dos verbos. No. No. Veamos el siguiente caso. Tenemos que clasificar a la oración también, pero según la naturaleza del predicado. Recuerda que si es una atributiva, es porque necesitamos ¿de qué? De un complemento atributo, pues. Quiere decir que el verbo es copulativo y necesitamos de un complemento atributo. El niño está enfermo. Profe, está enfermo. Verbo copulativo y tenemos como complemento atributo a un adjetivo. El maestro es consciente, también, profe. Complemento atributo. Esa es una oración atributiva. Y una oración transitiva es porque presenta complemento directo. Para ser más claro, profe, o de una oración transitiva presenta objeto directo. José lee el periódico. ¿Qué lee José? El periódico. O de. La joven saluda a su padre. ¿A quién saluda la joven? A su padre. O de. Profe, lo quiero reemplazar. Claro que lo podemos reemplazar. José lo lee. La joven lo saluda.
Y ahí estamos reemplazándolo. La intransitiva no quiere decir que va a presentar OI, sino que no presenta complemento directo. No tiene, profe. No tiene. Miguel viajará muy pronto. Miguel viajará muy pronto. ¿Qué viajará Miguel? ¿A quién viajará Miguel? No tiene respuesta. Lamentablemente murió. Lamentablemente murió. ¿Qué murió? Y el sujeto no se sabe, ¿no? ¿A quién murió? No tienes el sujeto, no tienes esa idea. ¿Ok? Entonces, aquí no existe. No existe complemento directo. ¿Ok? Es justamente por ahí lo que estábamos relacionando. Ok, Israel, el verboide. ¿En qué parte, disculpa, Israel, el verboide? ¿En la atributiva, transitiva o intransitiva? Cuéntame. ¿En qué parte acerca del verboide? La anterior diapositiva. Ok, en este caso vendría a ser, a ver, aquí. ¿En qué parte? Cuéntame. En el caso de la simple compuesta, ojo, deben tener conjugadas, verbos en las dos. Ok, deben tener conjugados, chicos, verbos conjugados. Si tú lo colocas verboides, eso no es en realidad. No es ni simple ni compuesta, es una frase. Ok. Necesariamente entonces tiene que presentarse como, como verbos conjugados. Listo. Relacionamos entonces aquí que las oraciones transitivas e intransitivas son también llamadas predicativas. Fíjate bien, ¿ah? Las transitivas o intransitivas también son consideradas predicativas. Por ahí te puede venir, ¿no? ¿Cuál de las siguientes oraciones son predicativas? Ah, ya sabes, pueden ser transitivas o intransitivas. ¿Cuáles son atributivas? Ah, son las que presentan complemento atributo. Las predicativas, las que presentan complemento predicativo. Por no tener, entonces, por tener un verbo no copulativo. ¿Ok? Entonces, a tenerlo en cuenta también, que eso también viene mucho. Veamos ahora, chicos, una oración compuesta. Pero vamos a ver las compuestas, no subordinadas todavía. Vamos a ver las coordinadas. La primera oración compuesta coordinada, considerada también como paratáctica, es aquella que nos permite poder relacionar a dos proposiciones, pero que se van a encontrar en un mismo nivel sintáctico. En un mismo nivel sintáctico. ¿Ok? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es que identificar verbos. Lo mínimo, y los verbos conjugados. El segundo paso, bueno, con los verbos identificados debemos hallar ahora las proposiciones. El tercer paso, profe, es poder identificar las proposiciones, básicamente, y básicamente cómo actúan como oración simple, ¿no? Efectivamente. Último paso, tenemos que hacer que verificar el elemento o el enlace que está entre las proposiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, según el elemento del enlace de la proposición que une a las dos proposiciones, podemos relacionar y clasificar a una oración compuesta coordinada como una yuxtapuesta o una conjuntiva. Pero solo tendríamos que identificar aquello evidenciando el elemento que enlaza, el elemento que une esas dos proposiciones. Veamos entonces el siguiente caso. La estructura de una oración compuesta coordinada conjuntiva. A ver, tenemos la idea 1 y tenemos una conjunción coordinante y por aquí tenemos una idea 2. Veamos, fíjate bien. Creamos en nosotros, ¿ok? Y alcanzaremos nuestra meta. Creamos en nosotros y alcanzaremos. Cada uno, como te has dado cuenta, presenta un verbo, ¿no? En el primer caso sería creamos y en el segundo sería alcanzaremos. Y cada uno presenta una proposición. El elemento que los ha evidentemente unido es la conjunción y. O sea, quiere decir que es una conjunción, o perdón, que es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Podemos ver más casos. Vas al estadio o te quedas en casa. ¿Ok? Y también tenemos otra conjunción coordinante que vendría a ser la O.
compró los útiles escolares, pero no los usó. En este caso, el pero, pues también es una conjunción coordinante. Nuestra juventud no se rinde, o sea, es perseverante en sus objetivos. En estos casos también, ¿ya? Algo que tener en cuenta entonces es aquello que los signos de puntuación, en este caso, para ser muy preciso, las comas o los puntos y comas que van a acompañar a esta conjunción coordinante, no debemos confundirlas. ¿Con qué? Con las yuxtapuestas. ¿Ok? Porque las yuxtapuestas, los elementos que van a unir a estas dos ideas van a ser evidentemente signos de puntuación. Pero aquí lo que está uniendo son conjunciones coordinantes. Entonces no vayas a pensar, profe, que esta coma está uniendo a las dos oraciones. No, la coma está para relacionar al elemento. Y el elemento coordinante que enlaza las dos proposiciones es la conjunción. ¿Ok? Listo. A ver, por ahí voy a ver si tiene alguna consulta. Chicos, avisen ya. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se entendió esta parte de las conjunciones conjuntivas? Ahora, las conjunciones conjuntivas son varias, profe. ¿Ah? Recuerden que hemos visto en las conjunciones, o dentro de las conjunciones, varias relaciones de las coordinantes, ¿no? Teníamos a las adversativas, a las consecutivas, a las hilativas, ¿verdad? Muy bien. Veamos el siguiente caso. Signos de puntuación entonces en oraciones compuestas. ¿Qué casos vamos a tener? A ver, chicos, es importantísimo aquí también poder aclarar ello para que cuando lleguemos a el caso de los signos de puntuación, que va a ser más adelante, pues lo aprendamos de una manera mejor. Casos en que los signos de puntuación aparecen junto a los nexos o conjunciones. Por ejemplo, la coma de nexo gramatical o conjuntiva. Estas van a aparecer entonces delante de las siguientes conjunciones, pero más si no, no obstante, sin embargo, es decir, esto es, o sea, vale decir. Somos de este país, pero no conocemos su realidad. Su diversidad, perdón. Ustedes no se rinden, o sea, son perseverantes. Eso sea, entre comas, porque es una locución conjuntiva. Los jóvenes buscamos un cambio, es decir, deseamos una mejor sociedad. Esta también que es una locución conjuntiva. ¿Qué es una locución, profe? Dos elementos. Dos elementos que funcionan como uno solo. Vale decir entre comas. Es decir, entre comas. O sea, entre comas. ¿Ok? Recordamos entonces, si el nexo es una locución conjuntiva, entonces, es decir, sin embargo, debe ir entre comas, ¿no? Lo que te venía anunciando. Veamos el caso del punto y coma. Si la primera idea usó comas, como en este caso, Carlos, mi amigo, es arequipeño. Es decir, es originario de la Ciudad Blanca. Ah, profe, como el primer elemento usó comas, entonces ese es decir, ya no debe aparecer entre comas, sino debe aparecer un punto y coma. Elisa, siempre ágil, saltó como nunca, pero Carla, más temerosa, no quiso. Profe, antes del pero normalmente no va punto y coma, normalmente va coma. Pero ¿por qué hemos utilizado el punto y coma? Porque antes, en la primera oración, ya habíamos utilizado comas. ¿Ok? Si la primera idea es muy extensa, en este caso, tendríamos que colocar punto y coma delante del sin embargo. Muchos no presentan ninguno de los síntomas asociados a ese virus, sin embargo, sí lo poseen. Durante años el descuido en el sector salud fue evidente, o sea, era patente. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado entonces con qué, profesor, con la enumeración de diferentes elementos que también pueden usar punto y coma, pero no constituye una oración compuesta. Por ejemplo, Javier compró fresas, uvas, manzanas, cucharas, tenedores y cuchillos. Pero ese punto y coma se ha colocado para poder hacer esa diferencia sintáctica entre fresas, uvas, manzanas, o de repente semántica, ¿no? No sintáctica, sino semántica, porque el primer elemento de fresas, uvas, manzanas hace relación a las frutas. Cucharas, tenedores, cuchillos son utensilios, ¿no? Homenajes, por ahí como se le dice también. Entonces ese punto y coma es hecho para esa diferencia, no, y no constituye oraciones compuestas, ¿no? Porque el otro elemento tendría que tener un verbo, necesariamente, un verbo conjugado. Entonces aquí podemos hacer esa pequeña diferencia, ¿ok? Chicos, cuéntame, hasta aquí, ¿se está entendiendo? ¿Tienes alguna consulta para proseguir y seguir avanzando?
Ujú. ¿Alguna consultilla? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como dirían por ahí. En portugués, ¿todo bien? Ok, Marco. Todo bien, dice. Todo bien mientras no lleguemos a las subordinadas. No, chicos, debemos tener o dejar de lado eso, ¿ya? Te cuento que también, mira, pasaba algo similar cuando yo iniciaba también en la academia, ¿no? Hace ya varios años. También me pasaba algo similar, ¿no? Me pasaba algo similar con las subordinadas, ¿no? Porque decía, wow, las subordinadas, pero es muy difícil, profe, pero no. Déjame decirte que a veces eso se puede complicar de repente en un ciclo de repente, no presencial, ¿no? Porque lo importante para llegar a las subordinadas, o sea, el temor es que no te hayas aprendido qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un determinante, qué es un adverbio y qué funciones tienen dentro de una oración. Si tú no sabes eso, chicos, si tú no sabes qué función tiene dicha palabra en una oración, entonces se te va a complicar. Profe, yo sé que es un sustantivo, ¿qué función tiene en una oración? Sé que es un adjetivo, ¿qué función tiene? El determinante, el pronombre, la preposición, la conjunción, cuáles son las subordinadas, cuáles no son, cuáles son los adverbios subordinados, cuáles son los pronombres subordinados. Profe, y con mucha práctica, esto se vuelve como por ahí Piero dice, easy, ¿no? Easy. Muy bien. No, Cristina, nada que ver. En el repaso, en el repaso. Claro, en el repaso. Ok, listo. A ver, continuamos. Nos vamos ahora con las clases de coordinada llamadas conjuntivas. Estas son fáciles de poder reconocer a través de qué? A través de las conjunciones, pues, porque las conjunciones nos permitían poder reconocer aquellas. En este caso tenemos a la primera que es relacionada a las copulativas. Ahora, las copulativas, como bien sabes, son las que nos permiten dar una adición, una información adicional. Y en ello tenemos el yenique. Bueno, es la mnemotecnia que utilizo. Yenique y enique. ¿Ok? Andrés trabaja en Breña y estudia en Lince. Lo importante para ello entonces es reconocer, ¿no? ¿Qué te dije? Identifica el verbo. Ya, profe, ya tengo el verbo. Identifica la preposición. Hasta aquí viene, profe, una proposición y hasta aquí viene otra proposición. Ahora, no confundas proposición con preposición. ¿Ah? Las preposiciones son elementos enlazadores y las proposiciones son ideas. Entonces, aquí tenemos una proposición y aquí tenemos otra, profe. ¿Qué es lo que los está uniendo? Una conjunción copulativa. ¿Esta qué oración sería? Mira, vamos a simplificarlo. Una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Ok? Así vendría a ser. ¿Qué, profe, difícil? No, no es difícil. A ver, recapitulamos. ¿Ok? Sería entonces una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Profe, si desean que le digas el término, entonces así completito, completito, es así. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Ok? Ese es el nombre para esta oración. ¿Ya? Entonces, bien, veamos cómo nos va en el siguiente caso. Camilo siempre habla que habla de las historias tenebrosas de su pueblo. Y ahí está, ¿no? Habla que habla. El que nos sirve entonces para poder adicionar. ¿Ok? Nos vamos ahora a las disyuntivas. Las disyuntivas, recuerdas que podemos dar esa equivalencia o una oposición. En este caso tenemos el OU. Para ello podemos decir, los problemas nos lastiman o nos vuelven más fuertes. Y cada una es una proposición, ¿verdad? Lo que les ha unido entonces es la disyuntiva O. Otra idea, profe. Javier siempre clasifica sus libros u ordena su habitación. En este caso también cada uno presenta su verbo y lo que hace es coordinar entre las dos proposiciones. ¿Ok? Listo, profe.
Veamos los siguientes casos. Tenemos a las primeras que son las adversativas. Recordemos, el pero más y no, no obstante, sin embargo. Pero más y no, no obstante, sin embargo. Pero más y no, no obstante, sin embargo. Lo que establece son oposiciones, ideas contrarias, ¿no? Mientras si uno es afirmación, uno es negación. Si uno es blanco, el otro es negro. Si uno dice sí, el otro dice no. Esa es la relación de las adversativas. Muchas personas arriesgan sus vidas, pero no son recompensadas debidamente. No quiero una crítica superflua, sino deseo una crítica analítica. ¿Ok? Y ahí está el pero y el sino. Cada idea tiene un verbo conjugado. Tenemos también a las explicativas. Las explicativas lo que nos hace es poder aclarar lo que ya hemos dado a conocer anteriormente, o sea, la oración anterior. Y con ello tenemos alocuciones conjuntivas. En estos casos sería, o sea, es decir, esto es, vale decir, o sea, o sea, o sea. ¿Ok? Y el o sea entonces podemos encontrar también en esta oración. Construyeron su amor sobre mentiras, o sea, estaba basado en apariencias. Ahí están pues las mentiras. No construyas tu amor sobre mentiras, ¿ok? Me agrada conocer a muchas personas, es decir, soy muy sociable. Es decir, entre comitas, recuerda, ¿no? Porque como son locuciones conjuntivas deben ir entre comas. Listo, profe. Tenemos al siguiente elemento, llamadas las distributivas. Estas lo que hacen son alternar ideas, ¿no? En este caso tendríamos el, por ahí no he colocado, es el, ahora sí está, ¿no? Ahora, bien, bien, ya, sea, unos otros, ¿ok? Ahora, bien, bien, ya, sea, unos otros. También sirve. Profe, ahora bien repaso los temas, bien reviso las preguntas del boletín. Ahora bien, repaso los temas, bien reviso las preguntas del boletín. Y en esa relación, profe, el bien, bien. Profe, ¿debe ir coma? No, ahí no va coma. En las distributivas no va coma. ¿Ya? Ahora bien, repaso los temas, bien reviso las preguntas del boletín. Listo, profe. Entendamos ahora la estructura. A ver, vamos a ver si quedó claro esta parte. Preguntamos, chicos. La conjuntiva quedó claro ya para ir a la yuxtapuesta. Yuxtapuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, listo, chicos. Excelente. Vamos al siguiente caso. Nos vamos a la estructura de una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. En esta relación no tengo que relacionar si es una yuxtapuesta con coma, simplemente yuxtapuesta. Tenemos dos ideas y ahora el núcleo que va, no es el núcleo, perdón, es el elemento, el enlazador que va a conectar esas dos proposiciones, vendría a ser un signo de puntuación. El animal salió al campo, ok, corrió libremente. Profe, esa comita lo que ha hecho es separarlo, ¿no? Pero, profe, ¿qué significa esa coma? Esa coma puede ser un equivalente a un elemento in, ¿no? El animal salió al campo y corrió libremente, ¿no? Básicamente, la coma lo que ha hecho es darle, entonces, esa equivalencia a la i. ¿Ok? Básicamente como una serie de elementos, ¿no? Listo. ¿Qué otra oración, profesor, tendríamos que tener en cuenta? Compró cuaderno y lapicero. Compró cuaderno y lapicero, dice ahí. Y si vemos, comenzaría sus estudios. Compró cuaderno y lapicero, comenzaría sus estudios. Porque, a ver, todavía no hemos hecho los signos de puntuación, más adelante lo vamos a hacer, pero tendríamos que recordar que los dos puntos se reemplaza, profesor, se puede reemplazar por un porque, ¿ya? Porque comenzaría entonces sus estudios. Como tiene esa facultad los dos puntos, entonces es preciso señalar que es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Karina visitará a sus abuelos. Ajá. Ok. Solo estará un momento. Ok. Ese punto y coma pues tiene un reemplazo, ¿no? Tiene un equivalente también al pero. Profe, ¿todos los signos de puntuación tienen equivalencia de ese modo? No, no todos los signos de puntuación. Solo algunos, ¿ya? Pero te he mostrado por aquí la equivalencia que puede tener para que podamos entender la oración. Veamos entonces que no todos, entonces por eso los signos de puntuación que aparecen en la oración como esta actúan como nexo, ¿ok? Así como esta oración.
Entonces veamos los signos de puntuación en oraciones compuestas como nexos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos a las comas enumerativas, ¿no? Que van a separar acciones. En estos casos, ¿son oraciones compuestas? Sí, profe. Son oraciones compuestas. Fíjate, Enrique llegó, preguntó por ti, se fue. La coma lo que ha hecho, separar tres proposiciones. Ayer mismo lo vimos, lo escuchamos, nos firmó los libros. La coma lo que está haciendo es separar proposiciones. Cada uno tiene un verbo. Y está por ahí en negrita. Punto y coma entre proposiciones juxtapuestas. Por ejemplo, Marta estudió arquitectura, Verónica estudió ingeniería civil. ¿Ok? Entonces la juxtapuesta nos indica que cada oración presenta, profe, una idea, una proposición. ¿A Jonás le gusta recitar? ¿A su hermano Julio? No. Profe, pero en el siguiente caso, en la siguiente proposición, no aparece un verbo. Profe, en realidad sí aparece un verbo. ¿Recuerda esta coma? No, todavía no has hecho los signos de puntuación. Te ayudo. Esta coma que está apareciendo aquí, es una coma por ahí, gracias Marco por la ayuda, es una coma llamada elíptica. Y la coma elíptica lo que hace es reemplazar, profesor, a un verbo. ¿Y qué verbo está reemplazando? Otra vez el verbo gustar. Para no redundar, colocamos una coma. ¿Ok? Entonces, a Jonás le gusta recitar, a su hermano Julio no le gusta recitar. Entonces, para reemplazarlo, pero cada uno presenta proposición, claro, y por eso está separado por un punto y comita. ¿Ah? ¿Qué más, profe? 2 puntos como nexo entre proposiciones causa-efecto. Excelente. No se rendirá ante la adversidad porque quiere ingresar a la uni, por ejemplo. Será el ingeniero más capacitado. Nunca dice no ante un reto. Porque nunca dice no ante un reto. ¿Ok? Y ahí está. Entonces el nexo puede ser ese reemplazo. ¿Ya? No olvidemos por aquí la coma elíptica, entonces, que reemplaza el verbo. Veamos entonces el siguiente caso. ¿Cuáles son las oraciones, chicos, aquí yuxtapuestas? A ver. Analizamos. Vamos, 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 vamos. A ver, chicos. A ver si has logrado entender en esta oración, bueno, en las demás oraciones, cuáles vendrían a ser las oraciones yuxtapuestas. A ver, vamos, espera tu respuestita. Ok. ¿Estamos? ¿Cuáles ellas, chicos? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las yuxtapuestas y cuáles no son? Recuerda los pasos, ¿ok? Recuerda los pasos que te dije. Muy importante. Reconoce los verbos. ¿Qué más te dije? Aísla las proposiciones y qué elemento es el enlazador de ellos, ¿no? Muy bien, Marco por ahí tiene una respuesta. A ver, veamos el caso de Marco. ¿Ya? Me dice 4, 5, 8. A ver, si hacemos la enumeración, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Listo. A ver. En el caso 4, mi hijo, a ver, dice, llegaste a tiempo. Era tu examen final. A ver, verbo
verbo conjugado. Y tenemos un elemento que podemos hacer la separación. Correcto, profe. Bien. Me dijo 4, 5, ¿no? 4, 5. A ver, vamos a ver qué me dijo por acá. 4, 5, 8. Que veamos, dice, le hablé, le pregunté, no desea conversar sobre el tema. Le hablé, profe, verbo. Le pregunté, verbo. No desea, verbo. ¿Y cómo está separado? Por signos de puntuación. Correcto. Me dijo también la 8. En el chat anoten sus preguntas. Verbo. En su computadora desactiven sus micrófonos. ¿Qué es lo que une, profe? Ah, el punto y coma, ¿no? Quiere decir que es correcto. Muy bien. Analizamos las demás. Chicos, en la 1 el único verbo sería mueren. Mueren, profe, pero no hay más verbo. Así que es una oración simple, no es compuesta ni siquiera. Tu tío tiene mal carácter. Tiene mal carácter, pero es bueno en el fondo. O sea, son dos verbos, es compuesta, pero el elemento que lo une es un pero y no un signo de puntuación, así que ese tampoco es. Veamos el caso de la 3. Ellos compraron, verbito. Pero, profe, no existen más verbos. Es una oración simple. Con su enorme talento ganó el concurso. Profe, solo existe un verbo. Es una oración simple. Después de esos días, el capitán se enteró del deceso de su padre. Profesor, un solo verbo es una oración simple. Recuerda entonces los pasos más fundamentales para esto. Identifica los verbos, aísla las proposiciones y date cuenta de qué elemento o cuáles son los elementos conectores. ¿Ya? A ver, entonces ahí está los casos que me venía anunciando Marco. Muy bien, Marco, excelente. Ok. Muy bien, listo. Veamos el siguiente caso. Ajá, por aquí existen algunos ejercicios. Indica en cada oración coordinada si es conjuntiva o yuxtapuesta. Ahora tienes que identificar no solo si es yuxtapuesta, sino que ahora si es conjuntiva o yuxtapuesta. ¿Ok? Por aquí hay un punto y coma que se ha subido, ¿ya? Este punto y coma se llevaron tu mochila acá. Debe aparecer por aquí. ¿Ya? Cuidado en la 4 entonces. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, chicos. ¿Cuál es tu clave? Uh-huh. Uh-huh. Vamos, ¿cuál vendría a ser aquí la oración coordinada conjuntiva yuxtapuesta? Uh-huh. A ver, el tiempo nos va a ganar, chicos. Te voy a ayudar, ¿ya? Te voy a ayudar para ver cómo te va. Primer caso, dice María estaba en Ayacucho y Brenda en Trujillo. Bueno, aquí tenemos el verbo. Recuerda, es lo más importante, verbo. Y por aquí la coma que también funciona como verbo. Pero el elemento es una I. Quiere decir que es una conjuntiva. No veo miedo de la oscuridad, prendan la luz. Dos verbos y lo que conecta es un signo de puntuación, eso es una yuxtapuesta. Las vacunas están listas, verbo, inicia con la competencia entre potencias. Lo que une es un signo de puntuación, así que es una yuxtapuesta. Se llevaron tu mochila, te la robaron. Lo que une es un punto y coma, es una yuxtapuesta. Lo vi pasar, pero no pude saludarlo. El elemento conector es el pero, así que es una conjuntiva adversativa. Hoy se estrena la obra, es decir, vemos la primera función. Dos verbos, este es decir, es una conjuntiva explicativa. Inesita se escondió, verbito. La encontramos, verbito. Sin embargo, es un conector o es una oración coordinada conjuntiva adversativa. Solo algunos responden
verbo, que responden, verbo. Lo que uno es el que, y el que es una conjunción copulativa, conjuntiva. Se despidió a la volada, verbo. Llevaba mucha prisa, verbo. Lo que une es una coma, así que es una yuxtapuesta. Ni tú lo has visto, verbo. Nunca en ese lugar, ni yo la veré jamás. Profe, tenemos el ni. Profe, ni. ¿Nos puede ayudar o no nos puede ayudar? Claro, profe, es una copulativa. Ni. ¿Ya? Muy bien, sería entonces conjuntivo. Listo, me imagino que lo hiciste así, ¿verdad? Por ahí Piero me dice, sí. Muy bien. Está bien. Listo. Excelente. Ahí está. Listo, muchachitos. Nos vamos a los ejercicios propuestos. A ver, tratemos de resolver algunos para poder ayudarte con algunos más. Ok, vamos a ver qué nos dice aquí. En los enunciados, las propuestas de los candidatos tienen que ser analizadas por la población. Jorge Basadre fue director de la Biblioteca Nacional y el consumo de la vitamina C es beneficioso para la actividad cerebral. Las oraciones son respectivamente de predicado, ok, respectivamente de predicado. Un predicado nominal, profesor, ¿qué nos indicaba? Un predicado verbal. ¿Qué nos indicaba? ¿Recuerdas o no recuerdas? Claro, chicos. Un predicado verbal nos indicaba que el verbo, ok, verbal, que el verbo puede ser un verbo no copulativo. Y un predicado nominal nos indica que el verbo tiene que ser copulativo. O sea, nominal, copulativo y verbal, un verbo no copulativo. ¿Ya? En esa relación vas a poder encontrar tu clave aquí en la pregunta 1. Pero es fácil, profe, identifican los verbitos. Mira, las propuestas de los candidatos tienen. Y aquí ya tienes el verbo principal. Tienen que ser analizadas. Jorge Basadre fue director. El consumo de la vitamina C es beneficioso. Ya tienes. Tienen es un verbo no copulativo, profe, es verbal. Pueden ser la E o la C. Fue director. Nominal, profe. Ya está. Es nominal. Ya está, profe. Tu clave alternativa. Cementerio. Cementerio. Muy bien. Excelente. Veamos en la pregunta 2. 2. ¿Qué nos dice, profe? Selecciona la alternativa que corresponde adecuadamente a las oraciones y sus clases de acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado. A ver, lo mismo que te he señalado. Ahora las transitivas, lo hemos hablado hace un momento, que presentan objeto directo. Las reflexivas, que presentan verbos en las cuales las acciones, ¿qué pasa? Regresa a uno mismo. Vemos el caso de los verbos, ¿no? Mira lo que ya habíamos hablado. Pasivas, cuando el sujeto, o básicamente cuando el predicado está realizando la acción, ¿no? El sujeto recibe, pero ahora el predicado lo que hace es realizar la acción. Y la intransitiva es que no presenta objeto directo, y la impersonal era cuando encontrábamos verbos que carecen de sujeto. Listo, profe, ya está. Te di así un review de todo lo que tienes que saber para la pregunta 2. Por ahí Piero ya tiene una clave y muy bien, Piero. Los demás. Veamos. Marco por ahí bien, ¿no? Listo. Chicos, tu clave aquí vendría a ser la alternativa E. Vamos a ver por qué. Dice, los miembros de mesa serán capacitados. Ok, mira, esta es una llamada pasiva y te vas a dar cuenta por qué. Porque aquí los miembros de mesa no están realizando la acción, ¿no? Claro, ellos dicen serán capacitados.
Pero van a ser capacitados por alguien, ¿no, profe? No van a ser no, ellos no van a capacitar. Van a ser capacitados por alguien. Quiere decir que aquí el sujeto recibe la acción, es pasivo, ¿no? El predicado, entonces, aquí no podemos indicar que es pasivo, básicamente porque ellos ya están realizando la acción. ¿Ok? Entonces es la, profe. 1-3. ¿Habrá sanción severa? Habrá. El verbo haber es un verbo, profesor, que carece de sujeto. O sea que es una impersonal. Ya está, profe. O sea que la 2 es con la 5. Sara se abrigó con una manta de algodón. Chicos, la acción que ha realizado Sara es para otra persona, recae en otra persona, no, recae en ella misma. Quiere decir, la acción que realiza regresa. Es una reflexiva, pues, profe. Argentina caerá, dice, en recesión en el 2019. Esta es una oración, chicos, que no presenta objeto directo, así que es una intransitiva. Quiere decir que es 4. Reforzarán el servicio de defensa pública. Sujeto, profe, sujeto tácito, ¿no? Ellos reforzarán. Entonces vendría a decir, ¿qué reforzarán ellos para hallar el OD? El servicio de defensa pública. Este vendría a ser el OD. Entonces quiere decir que la oración 5 es una oración transitiva. Ya está, profe. Tu clave, enanito. ¿Qué tal? ¿Qué tal la preguntilla? ¿Easy, no, profe? Claro, easy, easy. Veamos el caso de la 3. A ver, profesor, por ahí. Dice, los enunciados. Creció, vamos a analizar el verbo, es muy importante aquí reconocer rápidamente el verbo. Creció el caudal del río por la intensa lluvia. La película Huayna representará al Perú en el premios Oscar y Goya. El texto sustitutorio de la reforma del CNM será debatido. Listo, profe. Easy, easy, easy. Veamos. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 3? ¿Ok? Vamos. Uh-huh. Veamos. Clave en la 3. ¿Alguien? Piero me dice, a ver, vamos a ver. Piero, fíjate bien en la última oración. Fíjate bien en la última oración. La última, la última. Claro. La última oración es muy importante, muy importante. ¿Ok? Fíjate bien. Veamos. Primer caso. Creció el caudal del río por la intensa lluvia. ¿Ok? Para esta oración, chicos, señalaremos lo siguiente, ¿no? Dice, creció el caudal. Profe, si nos damos cuenta, el OD no es el caudal del río. Este vendría a ser el sujeto. ¿Ok? El sujeto, ¿no? Sujeto. ¿Qué creció el caudal del río? No hay, profe. Es una intransitiva. Bien pueden ser aquí dos claves, A o C. La película Huayna representará. ¿Ok? ¿Qué representará la película Huayna? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Para el OD. Al Perú. ¿O a quién representará? Al Perú. Al Perú, dice en los premios Oscar. Al Perú. ¿A quién representará? Al Perú. ¿Ok? Transitiva, profe. Ya está. Vamos con A o C. Dice, el texto sustitutorio de la reforma del CNM será debatido. Pero tú tienes que entender algo. Será debatido, pero por alguien, ¿no? No va a ser debatido
solamente de esa naturaleza. Será debatido por alguien, o por congresistas, o por ministros, por personas constituyentes que tienen esta relación. Entonces, quiere decir que es una pasiva. Cuidado. Cuidado que pienses que es atributiva. ¿Ok? Muy bien. Listo. Clave C. Podemos hacer, creo que una última preguntilla para poder cerrar con broche de oro. Nos pide, señala la oración intransitiva. ¿Ok? Y de ahí te presento, claro, te presento cuál vendría a ser algunas, las PPTs que te estaba anunciando, ¿no? De San Marcos, ¿ok? Cómo viene, cómo son las clases, ¿ya? A ver, listo. Ok, por ahí, Marco me dice. Tengo una duda, dice, con la pregunta 15 de la semana pasada, dice el enunciado. Julio, tu primo ha recibido un diploma. Tiene sujeto complejo y la posición no era MI. Ujú. Mm. A ver, para que sea sujeto complejo, Marco, para que sea sujeto complejo, ¿ok? Lo que tenemos que tener en cuenta es que debe presentar MI. Si la oración no presenta MI, es incomplejo. En este caso, cuando señalaremos Julio, tu primo vendría a ser una aposición llamada explicativa, ¿verdad? Explicativa, porque va entre comas. Entonces, si presentamos sujeto, el núcleo más una aposición, no sería compleja. ¿Ok? No sé si pude resolver tu duda, Marco. Ok, ahí Piero me dice, profe, la 4. ¿Sí? Ok, listo. Aquí, veamos lo siguiente. Marca la oración en la que la oración sea intransitiva, chicos, intransitiva. Lo que le dice es que no debe tener, ¿qué cosa, profe? Objeto directo. Ok, no tiene objeto directo. Veamos. Los arándanos contienen. ¿Qué contienen los arándanos? Que contienen un alto nivel O de profe. Ok, Estados Unidos impuso. ¿Qué impuso Estados Unidos? Aranceles. O de. La cebolla reduce. ¿Qué reduce la cebolla? El riesgo de las infecciones bacterianas. O de. Promoverán la inversión privada en programas sociales. Promoverán. ¿Quiénes promoverán? Ellos, pues. ¿Ok? ¿Qué promoverán ellos? La inversión privada en programas sociales. O de. Pero la que dice, el motociclista salió ileso a pesar del violento choque. ¿Qué salió ileso? No, no tiene respuesta, ¿sí o no? Así que esta es la intransitiva. Muy bien, chicos. Excelente. Bien con ese caso. Veamos ahora lo prometido. Como dijeron por ahí, lo prometido es deuda. ¿Ok? A ver, ¿me permiten unos segundos para poder compartir, por favor? ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos, antes de compartir la otra relación? ¿Alguien tiene alguna consulta? Cuéntenme. Ok. Listo, a ver, compartamos esta parte. Creo que ya estamos en la hora, pero podemos quedarnos unos minutitos más para poder evidenciar lo siguiente. Por ahí dijeron mientras nos quedemos o mientras no veamos. A ver por aquí. Pueden visualizar. A ver, este es un cuento, por ejemplo, tan corto de Augusto Monterroso. Ok. Dice lo siguiente: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es el cuento más corto, chicos. ¿Ok? Ese es el cuento más corto que ha tenido, ha sido ganador incluso de muchos premios. ¿Alguien lo puede interpretar? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso.
¿Alguien puede hacer una interpretación así rápida? O lo que se le venga a la mente, chicos. Lo que se le venga a la mente. ¿Ok? Ujú. Ok, listo. A ver, podemos hacer una interpretación rápida acerca de Augusto Monterroso y con ello podemos aclarar lo siguiente, ¿no? Dice el dinosaurio todavía estaba allí. Vale decir que parece que estamos, o parece que han pasado miles de años, ¿no? Parece que todavía han pasado miles de años y las cosas no han cambiado. Vivimos en una sociedad de repente donde nos seguimos haciendo daño y de repente podría hacer un símil con los animales que vivían en esa época, ¿no? Donde existían rivalidades entre, no sé, entre herbívoros y carnívoros y esa relación. Entonces, por eso Augusto Monterroso en este cuento, pues, da la imaginación a que nosotros podemos dar esta interpretación. Ujú. Claro, Piero. Claro, sí, podría darse. Ahora, ¿qué es lo que les ha pedido el profesor acerca de este cuento? Fíjate lo interesante de esa relación. Les ha pedido, mira por aquí, analizar al dinosaurio, dice el lingüístico, un análisis sintáctico incluso, identificar las consonantes y vocales y hacer un análisis semántico también citado de la obra. ¿Ok? La respuesta para esto, aquí voy a darte a conocer cuál es la respuesta. Por aquí lo tengo. Ujú. Vendría a ser aquello, esto de aquí. Fíjate bien. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Profe, ¿qué análisis ha hecho? De las vocales y de las consonantes. Fíjate bien. ¿Cuándo? Profe, consonantes, ¿no? Mira, la C. ¿Qué es la C, profesor? ¿Qué consonante? Recuerda que la representación fónica es a través de la K y es una oclusiva velar sorda. Recuerda. La N se tiene la misma representación en la grafía y en el aspecto fónico, pero es una nasal alveolar sonora. La D es una D oclusiva dental sonora, ¿no? La misma representación. Y así sucesivamente con cada enunciado. Este es un trabajo universitario. ¿Qué quiere decir? Que ya no te van a pedir, profesor, que respondas preguntitas, ¿no? Con claves, te ayudan mucho las alternativas, sino que ahora lo que te piden es analizar, ¿ok? Y esto, por ejemplo, es un trabajo que vas a tener que realizar cuando ya te encuentres en la universidad, ¿ok? Profe, esto no es nada del otro mundo, tú lo sabes. ¿Hemos hecho, profe? Claro. Tienes por ahí tus diapositivas en la cual hemos visto esto, la interpretación. Incluso lo vamos a hacer más tarde. Algunos chicos me imagino que están en el repaso, ¿ok? Y también lo vamos a hacer. ¿Ok? Y vamos a recordar un poquito acerca del aspecto fónico. Y así también pueden realizar también la relación, ¿no, profe? ¿Qué es cuándo? Cuando despertó. Cuando es un adverbio temporal. Despertó. Podríamos mencionar todos los accidentes gramaticales de despertó. ¿Cuáles podrían ser? A ver, el primer accidente, número, singular. ¿Qué más, profe? ¿Qué otro accidente? El tiempo, pretérito, modo. ¿En qué modo se encuentra? ¿En qué modo se encuentra, chicos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el modo del verbo despertar? ¿Se encontrará en modo imperativo? ¿Se encontrará en modo condicional? ¿Mm? No, profe. Bien, claro. Profe, tenemos el artículo. Tenemos el dinosaurio, profe, es un sustantivo. Todas las clasificaciones del sustantivo. El adverbio. Bueno, con las palabras invariables por ahí puedes hacer una mayor interpretación, ¿no? Porque no presentan accidentes gramaticales, entonces no tienen esa relación. Con el verbo estaba. Allí, adverbio locativo, ¿no? Y así sucesivamente podemos dar una mayor interpretación a este verbo, a este verbo y a este conjunto de palabras, e incluso también a,
a diferentes aspectos semánticos sintácticos, ¿no? Un análisis que te dan normalmente es un análisis morfológico, sintáctico, lexicológico, semántico, ¿ok? Sintáctico también. Ese es el análisis que vas a hacer cuando ya te encuentres en la universidad, ¿ok? Listo, chicos. Cuéntame, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? Eso es lo que, bueno, me habías mencionado, ¿no? Acerca si te podía enseñar algún material que pues evidencie cómo va a ser tu vida universitaria. ¿Ok? Listo. Listo, muchachos. Ok, entonces para los que se encuentran en el repaso, nos vamos a ver más tarde. Vamos a ver fonología, fonética, concurrencia vocálica, mayúsculas. Importantísimo, ¿eh? Temas muy fundamentales para un examen de admisión. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Muy bien, Cristina. Listo. Bien, chicos. Listo. Entonces, bueno, nos vemos más tarde para algunos y para los demás. Si tienen alguna consulta, como siempre, se encuentra el chat. Y por ahí pueden hacer el alcance también a su tutora para que me haga saber si tienen alguna consulta, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bien, chicos, hasta luego, profesor. Que tengan una bonita tarde. Ya se publicó la tarea de filosofía con 10 preguntas y la tarea de lenguaje para que puedan resolverla. Y también ya estuvo la grabación de la clase para que puedan repasarla. Nos vemos mañana temprano. Recuerden que mañana tenemos física, literatura e historia universal.